Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del tribunal de Cristo y esta recompensa. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca del tribunal de Cristo y hoy vamos a ver un poco sobre la cuarta recompensa que está ahí en esa lista en 1 Corintios 3 y versículo 12. Y esa recompensa es la madera. La madera. Vamos a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. Y versículo 20, la Biblia dice: Empero en una casa grande, y esto Pablo está hablando de la casa de Dios, que es la iglesia, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Y puedes ver el contraste entre vasos de oro y plata, y vimos que oro y plata son cosas buenas, recompensas buenas. Y eso tiene un contraste en ese versículo con los vasos de madera y de barro. Los de oro y plata reciben honra, los de madera y barro reciben deshonra. Entonces estamos viendo que esa recompensa no es algo bueno necesariamente. Es una recompensa negativa. Como dice en 2 Corintios 5 y versículo 10, cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, si sea bueno o sea malo. Hablando de tribunal de Cristo que vas a recibir. Entonces, madera es la primera recompensa que tiene que ver con cosas hechas en el cuerpo del cristiano que no son buenas, que son malas. Entonces, vamos a ver el significado de madera, o a qué se refiere en la Santa Biblia. Vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Nota que básicamente con estos grupos, si andas en el Espíritu o según el Espíritu Santo, recibes las cosas buenas, y si andas según la carne, recibes una recompensa mala. Deuteronomio 4 y versículo 28, la Biblia dice: Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, a madera, y a piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, madera es conectada con ídolos, dioses ajenos, que son esculturas hechas de hombres, los ídolos. Y es algo carnal, como ya sabes, es algo carnal si estás adorando un ídolo cristiano. Si lo haces, estás siguiendo la madera y vas a recibir una recompensa con eso. Segunda de Reyes 19, otro versículo. Segunda de Reyes 19 y versículo 18, la Biblia dice: Y que pusieron en el fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, y así los destruyeron. Otro versículo comparando los ídolos a la madera, y vea que no son dioses. Entonces, ¿por qué estamos adorando a los dioses ajenos si no son dioses? Son nada comparado al Dios Altísimo. Pero ¿sabes qué? Si eres salvo o perdido, hay momentos que estás ahí buscando ídolos, no estás buscando el Dios verdadero sobre un asunto en su vida, y por eso recibes madera. ¿Ya? Por ejemplo, para los cristianos, doctrina falsa, esos son ídolos, eso es madera. Si estás siguiendo y creyendo esas cosas que son mentiras. ¿Sí, verdad? O siguiendo maestros más que lo que dice la palabra de Dios. Y estás adorando a un hombre que es santo, un hombre muy piadoso y todo eso. Y sigues a él más que sigues a Dios y su palabra, ya tienes un ídolo.
¿Sí, verdad? O, más que todo, tienes una Biblia falsa o crees que Dios no guardó su palabra para ti hoy en día. Si tienes esa creencia, todo eso es madera. Los asuntos de la Biblia son madera para ti. Porque Dios va a destruir todas esas vidas falsas en fuego. Solamente la palabra de Dios va a quedar. Eso es lo que permanece para siempre. ¿Sí, verdad? Y también en Colosenses 3, buenos días hermanos, que Dios te bendiga. Colosenses 3 y versículo 5, la Biblia dice: hacer morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Y vea, cosas de la carne, cosas de su cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver eso. Pero dice, es a saber la fornicación, la inmundicia, la malicia, la mala concupiscencia y la avaricia, la cual es idolatría. Tienes ahora para algo, quieres algo demasiado y quieres como sacar a otra persona, tomar ventana de otro. Eso es idolatría. Tristemente, en 2021, este mundo funciona tratando de darte cosas para que puedas tener avaricia en un anuncio. El propósito de anuncios es para que ves algo y tienes un deseo básicamente, de hacer lo que tiene que hacer para recibir la cosa. Y a veces eso cruza deseo y entra avaricia para cristianos, especialmente cristianos en América. Y todo eso es idolatría. ¿Sí, verdad? Sintiendo avaricia por otro cristiano que sabe más Biblia en su opinión o cosas así. Y idolatría. Todo eso cuenta como madera en los ojos de Dios. Todas esas malas obras que estás haciendo, cristiano. También es conectado con el cuerpo. Ya vimos que en 2 Timoteo 2 habla de vasos y el vaso es conectado al cuerpo según la Biblia. ¿Sí, verdad? Sus miembros, como ya leímos, eso es su cuerpo. Entonces lo que haces con su cuerpo cristiano, eso también cuenta como una obra, porque estás usándolo para servir a Dios o servir al diablo y al mundo y a la carne. ¿Sí, verdad? Y si sirves a cosas aparte de Dios, recibes madera. Específicamente, vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Vas a ver la Biblia hablar un poco más sobre este vaso, ese tabernáculo que es su cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 3 dice: porque la voluntad de Dios es esta, a saber, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ya vimos que fornicación es conectado con su cuerpo, es algo que haces con su cuerpo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santificación y honor. Si está en santificación y honor, es un vaso de oro y plata. Si no, está en deshonra, es un vaso de madera o barro. 5. No con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué cuenta la fornicación? Básicamente todo lo que el mundo hace en estos días. ¿Sí, ve? Actos íntimos sexuales sin estar en matrimonio. Fornicación. ¿Sí, ve? Idolatría. Eso puede contar como un tipo de fornicación si quieres. Y eso es alguien que es casado, durmiendo, acostando con otro. Todo eso son pecados que haces con su cuerpo. Y eso cuenta como madera en los ojos de Dios. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Me imagino que si estás haciendo eso, ya estás siguiendo un ídolo, porque dejaste de buscar a Dios y buscar a su esposa, o, ¿sí, va? O las dos cosas, dependiendo. Por eso estás buscando a otra persona
para aliviar sus deseos carnales, y por eso estás fornicando ahí. Primera de Corintios 6, y versículo 18, Pablo hablando a una iglesia carnal, y él dice, huid la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y eso es el problema con fornicación, afecta a su cuerpo físicamente. ¿Sí, ve? Pecado sexual de ese tipo te afectará para el resto de su vida. ¿Cómo así, Manuel? ¿Sabes de enfermedades que puedes recibir? Hay enfermedades que transfieren solamente por sexo. Eso puede pasar. Gonorrea, sida, ¿sí, ve? Hepatitis y todo eso. Pero poniendo eso al lado, cuando haces ese acto en el principio, si recibes algo así o no, tiene efecto a su cuerpo. Si no sabía, Dios había hecho el cuerpo para que cuando tomas la decisión de juntar con otra persona en esa manera íntima, Dios había hecho cosas en su cuerpo para que cuando su alma toma esa decisión, conecta a esa persona con los sentimientos que estás ahí como practicando en su cuerpo. Y eso básicamente hace una reacción en su cerebro. Eso hace que la dopamina en su cuerpo se sube. Y es como Dios había hecho el cuerpo para que cuando juntas con una persona, básicamente en parte estás adictado a ellos sexualmente. Y la razón por eso es porque si casas con alguien y lo hace bien, es la primera persona que haces ese acto con ellos en matrimonio y ya estás adictado con ellos para eso. ¿Sí, va? Y eso es para mujeres y hombres. Mujeres tienen más dopamina y menos del otro hormona y los hombres tienen el otro. Y por eso los hombres tienen adicción a la mujer y también quieren proteger y defenderla más. ¿Sí, va? Las decisiones de su alma afectando su cuerpo y los sentimientos del cuerpo afectando su alma. Los dos afectan uno a otro. Por eso los dos son parte de ti. Y cuando estás haciendo ese acto sin hacer matrimonio y todo eso, estás básicamente asegurando que cuando esa relación se termina, ya perdiste algo en que estaba adictado. Y por eso usualmente después de su primera vez eso daña a alguien. En parte es conectado a perdiendo eso en su cuerpo. ¿Sí, ¿no? Y el Señor es bueno cristiano porque sabemos que la mayoría, cuando eran perdidos, estaban haciendo esas cosas malas de fornicación. Pero Dios puede arreglarte para que puedas sentir así otra vez para la esposa que buscas según cristianismo. Dios puede hacer eso. Pero tienes que entender el daño que puede pasar en alma y también en cuerpo. Por eso pecas contra sí misma, ¿sí ve? Es algo serio en esa manera. También hablando de madera, vamos a Proverbios 26. Proverbios 26. Y si no me crees, yo puedo recomendar un libro sobre ese asunto que explica la ciencia conectada con eso. Okay. No me acuerdo el nombre del libro, creo que se llama Hooked en inglés, eso es parte del título. Pero si quieres, yo puedo darte el enlace después de este estudio. Okay. Proverbios 26. Proverbios 26 y versículo 20. La Biblia dice: sin leña, y leña es madera cortada para hacer un fuego. Okay. Entonces leña, madera, la conexión. Sin leña el fuego se apagará, y donde no hubiere chismoso cesará la contienda. Y ve aquí que tenemos una analogía pasando aquí. Está conectando leña con el chismoso y fuego con contienda. No, si no hay chismoso, no hay contienda. Si no hay leña o madera, no hay fuego. Entonces la madera es conectada siendo chismoso. Porque los chismosos causan contiendas,
Versículo 21. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Y ahora leña conectado con un hombre rencilloso. 22. Las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hacia lo secreto del vientre. Y eso es cierto para alguien que está ahí chismoseando de otro. Eso es un problema muy grande en cristianismo, murmurando. Personas hablando de otros por el lado. Escuchaste lo que había hecho o no me gusta ese y todo eso. Son palabras blandas, pero cuando llegan, afectan adentro el secreto de su vientre, afecta su alma, te afectan emocionalmente. A veces hace mucho más daño que daño físico. Y chismoseando, todo eso es madera. Dios no le gusta eso. Y eso causa contiendas, causa problemas. Hombre rencilloso, que está ahí hablando y básicamente tratando de tentar a otro, de argumentar con ellos, de comenzar una batalla, ¿sí ve? De palabras y cosas así. Tratando de incitar debates que son mucho más que solamente tratando de llegar a una doctrina, es argumentando para argumentar, tratando de tentar a otro para pecar. ¿Sí ve? Y si hay madera para cristianos hoy en día, incluyendo creyentes de la Biblia, me imagino que tienen mucha madera con esto. Porque, especialmente con los hispanos, les gustamos chismosear de otros, hablar bobadas de otros y todo eso, no controlar nuestras bocas. Y saber cuándo, sí, hay personas que sí, tienes que marcar y hacer división con ellos y decir que son problemas o son heréticos. Eso es una cosa. Es otra cosa estar chismoseando a un hermano con quien tienes comunión cada semana y todo eso. Y causando problemas y contiendas con ellos. ¿Sí, ve? Yo tenía un hermano en Cristo, yo creo que de salvo, ahí en el internet diciendo que yo soy insensato y todo eso, solamente porque en un grupo de debate de doctrina, él mostró su creencia y yo solamente hablé con él sobre el fundamento de su creencia, diciendo que esto no está de acuerdo con la Biblia. Entonces todo el resto se cae, porque si no hay fundamento, como sabes, como estás encima de arena, todo eso se cae cuando el viento llega. Y él se me explotó y todo eso, llamándome insensato y todo. Y yo, ¿dónde salió esto? Yo no respondí como ellos. Dije, deja que la gente que lean esto, ellos deciden lo que quieren creer de ese muchacho y de mí. Pero no es mi culpa, es que yo no estoy de acuerdo con la cosa en el principio. Si no quieres que alguien te hable sobre su doctrina, ¿por qué estás aquí en un grupo que habla sobre doctrina? Bueno, él era un hombre rencilloso. Si no crees como él, estás incorrecto, es un insensato. Y todo eso es madera. ¿Sí ve? Imagino que habló más de mí por ahí. Todo eso chismoseando. Gloria a Dios que yo no tengo que saber eso. Yo no quiero saber eso. Pero todo eso cuenta como madera para él. Y la cosa más triste, cristiano, que no solamente puedes hacer eso con otros cristianos, pero también puedes hacerlo con el Señor. Con el Señor, su Dios. Vamos a Éxodo 17. Éxodo 17. O para que sepas, ese versículo en 1 Timoteo dice, parlando lo que no conviene, hablando de charlando, bonchinchando, murmurando sobre otros. Y ese versículo habla en contexto sobre mujeres, pero sabemos que todos los cristianos hacen eso. ¿Sí ve? Chismoseando por ahí. Pero me gusta el chisme. Me gusta el chisme. ¿Estás seguro que es bueno? Debemos tener un poco de templanza con estas cosas, ¿no? Éxodo 17. Éxodo 17 y versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Qué es eso?
¿Y por qué tentaron a Jehová diciendo, si está Jehová entre nosotros o no? Dudando si Dios está contigo, eso es suficiente para ser un hombre rencilloso con Dios, porque Dios ya prometió que nunca va a dejarte ni desampararte. Entonces usted pensando así, está tentándole, porque Él no había hecho lo que usted quería, quejando a Él, argumentando con Él. ¿Sí, verdad? Sin razón. Y todo eso cuenta como madera. ¿Me está diciendo, Manuel, que yo no puedo orar a Dios y dar mis pensamientos honestos? No, hace eso. Si eso incluye una queja, bueno, como Jonás. Pero a otros que siguen murmurando contra Dios cuando ya actuó, eso es otro asunto. Ellos no están en un problema ni nada así, solamente quejan porque no les gustan lo que Dios había mostrado a ellos en la Santa Biblia sobre su vida. Yo no quiero dejar de beber alcohol. Yo no quiero dejar mi fornicación. Yo quiero seguir con esta muchacha sin casarme. ¿Eso está bien? Todo eso. Eso es madera. ¿Sí, verdad? Entonces podemos ver que madera es conectado con mucho sobre la carne, sobre usted en su cuerpo, utilizándolo para seguirlas con esos deseos de la carne que te hacen pecar. Entonces la pregunta ¿es posible reducir la cantidad de madera que recibes en su camino con Dios? Que ya escuchando eso, puede ser que piensas que no tienes chance de recibir algo bueno. Todas esas buenas recompensas ya parecen imposibles. Pero claro que sí, es posible. ¿Sí, ve? Por eso Dios te dio toda esta información. Okay. Y es conectado con lo que usted hace con su cuerpo. Tienes que tomar decisiones en su alma que afectará sus acciones en su cuerpo. ¿Sí, ve? Vea, vamos a Levítico 15. Levítico 15. Levítico 15 y versículo 2. Ítem, y esto habla sobre un pecado o sobre algo que sale del hombre. Dice ahí, cuando su simiente manare de su carne y cosas así, habla de personas siendo limpios o no limpios y cómo tienen que limpiar y todo eso. Y hablando de eso, tocando a alguien, dice en versículo 12, ítem, el vaso de barro en que tocare el que tiene flujo será quebrado. Y si alguien tiene un problema de sangre y todo eso, pues tiene que destruir esa cosa, puede ser que es contagioso. Pero nota que dice, y todo vaso de madera será lavado con agua. Y cristiano, si estás en la casa de Dios, eres un vaso de Dios, puede ser de honor o deshonor, ¿sí, ve? Y en su vida temporal, cuando estás andando aquí, sí, tienes un vaso de barro, obviamente es carbón, pero cuentas como madera. Y Dios puede limpiarte con agua, la palabra de Dios, ¿cierto? Para que pueda ser útil, no importando el flujo de pecado que existe afuera. Que puede ver esa conexión espiritual que está ahí. Okay. Es posible por esa agua de la palabra de Dios. Okay. También tienes que entender que hay diferentes tipos de madera. No toda la madera se quema necesariamente o es completamente inútil para Dios. Hay tipos de madera en la Biblia, hermanos, que eran útiles para Dios. Y si puede ser ese tipo de madera, Dios puede asegurar que tienes oro y plata y cosas así encima de ti, en su camino con Él en la tierra. Para que ves. Vamos a Segunda de Crónicas 2. Segunda de Crónicas 2. Y Segunda de Crónicas habla de la edificación del segundo templo de Salomón. Y para que sepas, eso es tipología de su nuevo cuerpo cristiano. Entonces debes vivir pensando en eso, para que su cuerpo que tienes, ese tabernáculo mortal, puedas usarlo para la gloria de Dios. Segunda de Crónicas 2 y versículo 8 dice, Salomón dice a alguien,
creo que es ira. Envíame también madera de cedro, de haya, de almugim, del Líbano. ¿Ves? Entonces, si recibes esta madera del Líbano, esa madera es madera buena, según la Biblia. Eso existe. No toda la madera es mala necesariamente. Y vea que hay tres tipos. Hay madera de cedro, madera de haya y madera de almugim. O mejor dicho, almugim, porque no tiene U, ¿cierto? Almugim, no tiene acento también. Tres tipos de madera que eran utilizadas para el segundo templo. Entonces vamos a mirar esos tipos de madera y ver cómo fue que Dios había utilizado eso. ¿Sí, ve? Comenzando con madera de cedro, vamos a Éxodo 25. Éxodo 25. Acuerda que madera es conectada a su cuerpo, entonces si puedes buscar a Dios para limpiar su madera con agua, puede ser que puede transformar su madera para ser madera útil para Él. Ese tipo de madera. En lugar de lo que se quema fácilmente en el fuego. Éxodo 25 y versículo 10 dice: harán también un arca de madera de cedro. Y ese arca es ese arca de testimonio que estaba dentro del lugar santísimo. Ese arca era hecha de cedro, ¿sí ve? Algo que está en la parte más santo, el lugar más santo en el tabernáculo, el primer tabernáculo. Ese mismo arca se entró en el segundo tabernáculo. Si no sabe, eso es tipología del Señor Jesucristo. Y vea que es hecho de madera de cedro. Jesús era hombre también, madera. Pero era un hombre especial. Y cristiano tienes la capacidad por medio del poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios para hacer ese tipo de madera. Y vea lo que Dios hace con eso. Versículo 3. Y harás unas barras de madera de cedro, las cuales cubrirás de oro. Y ahora estás pensando en la buena recompensa de oro, ¿sí ve? Dios puede poner oro en su vida y darte oro si eres madera de cedro. Puede cubrirte con eso, cubrirte con su gloria, para que manifiestas a Él a otros, para que personas vean Cristo en ti en lugar de ellos viendo a ti mismo. Madera de cedro, ¿sí ve? Versículo 23, mismo capítulo. Harás asimismo una mesa de madera de cedro, la mesa. Esa es la mesa que estaba ahí en el lugar santo, que tenía pan encima, y ese pan es tipología de la palabra de Dios. Y hablando de esa mesa, versículo 28, y harás las barras de madera de cedro y cubridas has de oro, y con ellas será llevada la mesa. Y la mesa tenía oro encima, porque Dios bendeció su Biblia. Entonces, si tienes a Dios, eres salvo, tienes el Espíritu Santo y tienes la palabra, es posible tener oro. Es posible que Dios puede cambiar su cuerpo para ser utilizado como madera de cedro, para su gloria. Y cuando sigues a Dios, no estás alabando ídolos. Y cuando sigues a Dios, vas a aprender a callar su boca para que no eres un chismoso por ahí. Y vas a aprender a controlar su cuerpo. Buscar a su pareja que Dios te dio, porque eso es la segunda bendición más grande que vas a recibir, es su media naranja, como decimos en español, o en mi caso, mi esposa, ¿cierto? Y eso asegura que evitas fornicando y adulterio y todo eso, por siguiendo a Dios. Y no solamente eso, en Éxodo 30, y versículo 1, harás asimismo un altar de sahumerio de perfume. Ahora ese otro altar que está en el lugar santo, que tiene perfume, que hacía un olor que era rico para Dios. Era hecho de madera de cedro. Versículo 3.
Y cubrirlo has de oro puro, su techumbre y sus paredes alrededor y sus cuernos, y hacerle has alrededor una corona de oro. Y eso tiene oro también. Entonces tenemos el arca que representa a Dios en su vida, en su corazón. La palabra de Dios encima de la mesa de pan, porque la palabra es a pan sin levadura. Y ese altar de perfume sahumerio que representa sus oraciones, según revelación. Entonces, orando a Dios, leyendo la Biblia, viviendo para Dios, todo eso es suficiente para que esto pueda ser convertido a madera de cedro útil para Dios. Por eso puedes cumplir lo que dice en Juan 3. ¿Sí ve? Puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tienes la verdad que es la palabra. Y por renaciendo por el Espíritu Santo, puedes servirle con su espíritu en oración. Y por eso buscas a Jehová en lugar de los ídolos. Gloria a Dios. Pero también había otra madera en ese templo de Salomón. La madera de haya. Okay. Vamos a Primera de Reyes 6 para que lo veas. Primera de Reyes 6. Primera de Reyes 6 y versículo 15. Hablando de la casa de Dios que Salomón edificó en el contexto, versículo 15. Y edificó las paredes de la casa por de dentro de tablas de cedro. Entonces la casa, adentro como su estructura, como nuestros huesos, si quiere decirlo así. La parte que no ves fue hecho de cedro, ¿cierto? Pero sigue. Vistiéndola de madera por de dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre, va a mostrarle con qué. Y el solado cubrió de dentro de madera de haya. Entonces encima de la parte que es la frama de estructura había madera de haya que ves que hace las paredes, el piso, el techo y todo eso. Entonces cuando entras al templo de Dios, ese tiempo vas a ver madera de haya es lo que ves, no cedro. Cedro está ahí adentro manteniendo la estructura firme. Pero la haya es la cosa bonita que ves. Entonces hay haya ahí. Versículo 34, mismo capítulo. Y las dos puertas eran de madera de haya. Madera de haya. Entonces las puertas y todo lo que ves. ¿Sí ve? Entonces cuando alguien te ve cristiano, ellos no vean sus huesos, o espero que no. Eso sería algo muy malo si ellos pueden ver su cuerpo, sus huesos saliendo de su piel y todo eso, obviamente. Vean su piel, vean y escuchan su palabra y vean sus ojos y todo eso. Puedes ver las puertas y lo que ven afuera. Madera de haya, refiriendo a esa parte del cuerpo que otros ven. Como con el templo. Cuando estaban entrando al templo, podía ver las puertas. Entraron al templo, podía ver la madera de haya. Entonces, sabiendo eso, Segunda de Crónicas 3. Segunda de Crónicas 3. Y versículo 5 la Biblia dice: Mas la casa mayor cubrió de madera de haya, la cual cubrió de buen oro. De buen oro. Y sobre ella hizo subir palmas y cadenas. Entonces encima de esa madera de haya, Salomón ponía todo oro. Entonces vieron oro encima de ese cuerpo del templo, viendo la gloria de Dios. Y personas cuando ven a ti deben ver su gloria. ¿Por qué palmas y cadenas? La primera venida de Cristo, la entrada triunfal del Señor, había palmas. Él puede romper las cadenas del pecado en la vida de alguien y usted es testimonio de eso porque Él lo había hecho contigo. Entonces, cuando manifiestas el oro de Dios en frente de otros, estás manifestando el evangelio que sale de la puerta de su boca. ¿Sí ve? Porque Dios ya mora en su corazón. Ese arca es madera de cedro cubrido con oro también.
Y esa abundancia asegura que eso sale de ti. Y gente vean eso en ti. Madera de hacha. ¿Sí, ve? Entonces puedes ver el templo de Salomón como su cuerpo. Y eso es lo que otros ven. Cómo actúas en su cuerpo. Entonces no vas a estar ahí fornicando. Su testimonio te importa, ¿sí ve? Ese oro no puede quedarse limpio si estás ahí fornicando ahí. Eso va a tener, no va a ser oro puro, como dijo aquí. ¿Sí ve? Cuidar su vaso en santificación y honor, purificándose. Y también en 2 Samuel 6 y versículo 5, vas a ver que la madera de haya fue utilizado durante el tiempo de David para hacer instrumentos para la música de Dios. La música de Dios. Lo que tocas para la canción, lo que cantas, lo que sale de ti, es algo puro. ¿Sí ve? Su conversación. Vamos a Romanos 6, porque se me olvidó escribir eso. Romanos 6 y versículo 13. Romanos 6 y versículo 13, la Biblia dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros, hablando de su cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad. Que si lo hace ya no está cubierto con lodo, está cubierto con suciedad y pecado. ¿Sí, verdad? No vas a mostrar a Jesucristo en su primera venida, vas a mostrar a ti mismo y usted como un trapo sucio. 13. Antes presentaos a Dios, oro, como vivientes de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Dios utilizaba esos instrumentos hechos de madera de haya para su gloria. Él quiere utilizar a su cuerpo para su gloria. ¿Vas a dejarlo? Eso es madera de haya. Entonces la madera de cedro te afecta aquí adentro en su interior. Y la madera de haya es lo que otros ven afuera como un resultado de lo que está pasando adentro. Su salvación está saliendo y otros lo ven. Y eso es contra los ídolos y el cuerpo, la madera que es completamente inútil y no tiene oro conectado a eso, plata conectado a eso, piedras preciosas conectado a eso. Y si ves sobre el segundo templo, vas a ver que todo eso está ahí. Oro, plata, piedra preciosa. ¿Sí ve? Pero también tenemos esa madera de almujín. Madera de almujín. Vamos a Primera de Reyes 10. Primera de Reyes 10. Primera de Reyes 10. Y vea que hablamos sobre hablando, cantando, dando gloria a Dios en salmo y en canción espiritual y todo eso, ¿cierto? Orando a Él. Pero hay otro aspecto también que faltamos sobre el habla, la conversación. Primera de Reyes 10 y versículo 11 dice: la flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de almujim y piedras preciosas. ¿Ves? Conecta a oro otra vez, pero esta vez piedras preciosas también. Interesante. Pero siguiendo 12. E hizo el rey de la madera de almujim sus tentáculos para la casa de Jehová. Es decir, columnas, pilares, lo que sustenta y aguanta el templo para que se quede parada. Ya no es la estructura de las paredes, sino lo que toma todo el peso. Eso fue hecho de madera de almujim. Yo deletreo eso mal, lo siento. Almujim. ¿Ya?
y para las casas reales, y arpas y salterios para los cantores, también otros instrumentos. Nunca he visto tanta madera de almujim, ni se ha visto hasta hoy. Interesante. Entonces el almujim es conectado a las columnas, lo que mantiene el templo parada, para que se mantiene firme y no se cae. ¿Sí, va? También en 2 de Crónicas 9 y versículos 18, 10 y 11 vas a leer algo similar, pero también va a decir que esa madera de almujim era utilizado para hacer gradas que llegan hasta la puerta del templo. Y gradas son como escalas, es el camino. Entonces utilizaron eso para gradas también. Entonces tenemos lo que sustenta, las gradas que te llevan al templo, ¿sí ve? Y también otra vez instrumentos para los cantores. Sabiendo eso, 1 de Timoteo 3 y versículo 15, hablando de la iglesia, dice que somos la columna y el apoyo de la verdad. Y somos la columna porque mantenemos la verdad y apoyamos y sustentamos a otros con la verdad que sale de nuestras bocas, el instrumento para la gloria de Dios. Es decir, estás dispuesto a conversar a otros y ser firme sobre la fe. Hablar sobre la Biblia en lugar de chisme. En lugar de causando contienda que no conviene para nada. Charlando, bonchinchando de otros y todo eso. En lugar de comenzar problemas, tentando a otros para pecar. Si estás hablando sobre las cosas de Dios, vas a tentarles conocer a Dios para hacer algo bueno, que seguir y creer en el Evangelio de Cristo. No otras cosas. Y ya eres como esa madera de almujim. ¿Sí, va? También hablando de gradas, si no sabías, Salmos 120 hasta 134 son los salmos de gradas. Y puedes ver eso si lo lees. No vamos a leer todos. Pero representa como un camino que sigues ahí subiendo y llegando más y más a Dios. Gradas. Y a veces, cristiano, estás ahí conversando con otros, tratando de entregarles a Cristo poco a poco, haciendo las gradas para que lleguen a la puerta. Y Jesús es la puerta. ¿Sí ve? Siendo un instrumento de justicia para Él, haciendo eso, dando la verdad, siendo esa columna, mostrando por medio del poder del Espíritu Santo y la Santa Biblia la verdad de Dios y la gracia que quiere dar a cualquiera que creen en su Hijo. ¿Sí ve? Eso es mucho mejor que chisme. Eso es mucho mejor que haciendo rencillas, causando problemas y argumentos, encendiendo contienda contra otros. Y por eso vas a ser una madera que se queda firme, encontrado con oro y piedras preciosas, porque otros van a escuchar y recibir a Cristo. ¿Se ve la conexión? Gloria a Dios. Entonces lo que quiero decir es que es posible que no tienes que recibir tanta madera en el tribunal de Cristo, pues sabemos que no es como cada cristiano no va a equivocar. Van a pecar. Vas a pecar. No somos Jesús. Pero puedes reducir la cantidad y convertir la mayoría de madera, que es basura que quema ahí en el tribunal de Cristo, a madera que se queda por el oro y la plata y las piedras preciosas que están encima de eso. Porque decidiste hacer esa madera de cedro adentro, y esa madera de haya afuera, y esa madera de almujim arriba a Dios, dejando que Él te hace parar en la fe. ¿Sí, va? Entonces, hermanos, sabiendo todo esto, vamos a concluir ese mensaje. Voy a dejar que Pablo da las palabras para mí. Vamos a Actos 20. Actos 20. Actos 20 y versículo 32. Entonces, sabiendo todo esto, hermanos, yo quiero decir a ustedes, tanto como Pablo había dicho a los hermanos en Actos 20, versículo 32,
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los que son santificados. Te encomiendo a Dios, hermanos. Te encomiendo a la palabra de su gracia, porque es por Él y su palabra y usted buscando a Él en oración que es capaz de tener madera que queda en el tribunal porque tiene oro y plata y piedras preciosas y todo eso encima. No tienes que tener tanta mala recompensa si haces las cosas correctas y sigues a Dios y andas con Él en la vida cristiana. Dar su cuerpo como instrumento de justicia a Él. Toma la decisión. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros esta verdad sobre madera. Ayúdanos a nosotros a reconocer las cosas que debemos evitar en nuestro viejo hombre. Y ayúdanos a seguir los caminos mostrados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Podemos reducir la madera que recibimos en el tribunal y tenemos más de las recompensas que son buenas. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Bueno, hermanos,